¿Qué tal familia? Muy buena. Se acaba de presentar el indicador favorito de Powell. Veremos qué impacto tiene en los mercados y qué decisiones podría tomar la Fed después de esa lectura. Y también este video quiero dedicarlo a muchas altcoins, a hacer un repaso de esas monedas que están en nuestras carteras para hacer un update. ¿Cuál es la situación que tienen exactamente? Así que empezamos. Muy bien, en el calendario económico teníamos reporte del Producto Interior Bruto y también de los datos del PCE. Rápidamente veamos la información. El PIB salió con una lectura del 4,4%, superando todas las expectativas, así que esto es bueno porque te habló de la fortaleza de la economía. Y digo habló en tiempo pasado porque como hemos explicado anteriormente, el PIB es un indicador retrasado, te da lectura de meses anteriores, así que solo confirma esa resistencia que tuvo el mercado en el último trimestre. En el caso de las peticiones de subsidio por desempleo, estas tuvieron una lectura de 200K. Últimamente las lecturas están saliendo más bajas de lo que nos mostraba la tendencia el año pasado, que eran lecturas muy superiores a 220K. Pero entiendo que por el cierre del gobierno y todo este tipo de cosas que ocurrió hace algunos meses, todavía podemos tener algún desfase de datos, pero ya esperaría que a finales de enero pues podamos entrar en la normalidad de los números. Pero este indicador, en pocas palabras, te dice de que el empleo sigue bien en los Estados Unidos, de que no se ha puesto tan grave como las expectativas podrían mostrar. Y aquí lo importante, el indicador favorito de la Fed, tenemos el índice de precios del gasto en consumo personal, mejor conocido como PCE, inflación core, que pasó de 0,3% a una lectura de 0,2%. Esta lectura corresponde al mes de noviembre. Es una lectura un tanto pasada, pero nos da a entender de cómo la inflación se está manteniendo ajustada y que no tenemos un enorme repunte o algo que pueda asustar a los mercados. Ahora bien, en la lectura desde una perspectiva anual se mantuvo en 2,8%. No subió, tampoco bajó, pero confirma también la resistencia que hay de parte del PCE a continuar con esa tendencia a la baja. En pocas palabras, mientras se mantiene digamos, un número como este tan alejado del 2%, lo normal es que la Fed no recorte sus tipos. Y es lo que nos muestra la tabla del CME en sus expectativas de recorte. En la reunión del 28 de enero se espera que los tipos se mantengan exactamente iguales en un 95% de probabilidad. Eso lo podemos dar como descontado porque solo hay un 5% de probabilidad de que sí existan recortes. Y sabes, bajo mi punto de vista y después de haber tenido varios de estos datos, yo creo que la Fed no tiene argumentos para estar hablando de un recorte. A partir de marzo, las cosas cambian un poquito y es que también se acerca ese cambio de presidente de la Fed y hasta sale una probabilidad del 0,6% de que el recorte sea más agresivo y que pueda ser de golpe de unos 50 puntos. Pero eso lo vamos a dejar para el futuro y hoy nos estaremos centrando en algunas cotizaciones individuales y también en el mercado de altcoins. Te doy esta lectura en primer lugar. Tenemos la dominancia de Bitcoin al lado izquierdo que está en 59,81. Fíjate que después del pico que tocamos en junio del 2025, que fue del 65%, no hemos roto otra vez el 60% de dominancia. Porque todo el mercado es verdad que muestra cierta debilidad, pero es increíble cómo a pesar de la caída, Bitcoin continúa con una gran fortaleza a diferencia del resto de altcoins. Eso también lo percibimos en la relación Ethereum-Bitcoin de la segunda imagen. Fíjate aquí cómo se pagan cada vez menos Bitcoin por cada Ethereum. Y esto a pesar del repunte de Ethereum que lo está haciendo más o menos bien, manteniendo valor por entre 2.900 y $3.300. Tenemos también en la parte de abajo la capitalización total del mercado cripto. Este es el market cap que mide a todo Bitcoin y todo lo que se pueda medir, casi en 3 trillones. Debo recordar que marcamos máximos de 3,9 trillones, casi tocando los 4 trillones de market cap en esta etapa. Y bueno, el mercado se ha resentido un poco, castigado especialmente por el comportamiento de las alts. Ahora, tenemos también el market cap que excluye a Bitcoin y que excluye a Ethereum. Este está en 556 mil millones. Es un nivel que podría entenderse como soporte y que coincide con el mínimo de marzo del 2025. Sería muy importante mantenernos cerca de esta zona. Veremos cómo las altcoins reflejan también este comportamiento porque puede ser un buen punto
para recuperar la confianza en el futuro y que los repuntes se den a partir de aquí. Ahora, somos conscientes de que también hay escenarios más terribles para las criptomonedas, porque hemos tenido mínimos de 402 mil millones. Esto implica una caída del más del 20% en market cap, y que a partir de ahí se ha encontrado suelo antes de grandes repuntes parabólicos, que esto es lo que tienen las altcoins, que en el momento de la caída de retroceso, las caídas pueden ser muy dolorosas, pueden ser retrocesos bastante fuertes, pero también en el repunte te recompensa bastante si has estado con anticipación. Y esto es algo difícil, ¿no? De poder acertar, porque siempre va de la mano con el apetito de riesgo que el mercado tenga. Y ahorita en general no tenemos un apetito de riesgo. Y por último, la gráfica de aquí de la derecha, donde vemos la capitalización de orders. Esto es excluyendo al top 10 de criptomonedas, que también la identificamos en este soporte, en el soporte de agosto del 2024 y muy cerca de lo que sería el soporte de marzo del 2025. Mientras nos mantengamos cerca de esta zona, hombre, las probabilidades de volver a tomar un cohete pueden estar vivas. Sin embargo, ¿cómo se perderían estos soportes que tienen las altcoins? ¿Cómo iríamos al próximo suelo? Bueno, en caso de que Bitcoin confirme su cambio de ciclo y que nos vayamos al precio realizado que tanto hemos mencionado por aquí. Entonces, teniendo esto en consideración, veamos algunas cotizaciones. Voy a dejar a Bitcoin de último. Quiero empezar con Cardano. Todas las gráficas que vamos a ver serán gráficas semanales. Me interesa mucho que lo midamos a través de las medias de 200 y de 50 periodos. Así que voy rápidamente comentando el comportamiento de Cardano, que es una de las monedas más castigadas durante este ciclo. Perdió su media de 200 periodos por primera vez en la caída del 10 de octubre con el caso de Binance. Luego, a pesar de la recuperación, no fue capaz de sostenerse y no pudo mantener ese soporte en el mes de noviembre, y podemos ver que rápido pasó de 55 centavos a la zona de 35. ¿Cuál es la buena noticia, entre comillas? Pues que Cardano está justo en el soporte de julio del 2024, antes de que se recuperara esa confianza que nos llevaría a máximos de finales del 2024 y principios del 2025. ¿Se puede replicar el escenario? Pues hombre, si el ciclo de Bitcoin se alarga, claro que sí, ese escenario se replicaría. De lo contrario, vamos a tener más semanas de rango y, en la peor de las situaciones, ir a buscar el próximo mínimo que tenga la moneda. Y ese mínimo Cardano lo marcó en el 2023 con un precio de unos 23-24 centavos aproximadamente. Entonces es bueno que aquellos que hagan DCA, que estén acumulando ADA, lo hagan de una manera bastante, bastante prudente por ahora, programando muy bien sus acumulaciones y siempre preparados por ese peor escenario si es que se llega a presentar, preservando algo de liquidez para hacer acumulaciones. Obviamente pensamos todos de que en el próximo repunte Cardano será de esas monedas que siga viva. Todavía está lejos de las medias de 200 y de 50 para pensar en un cambio de tendencia significativo. Sin embargo, sí identificamos que está en este soporte. Hablemos un poquito también de AVAX, que está en $12.15. Al igual que ADA, perdió las medias de 200 y de 50 periodos desde enero de este 2025 y estuvo cotizando por debajo. Brevemente hizo una ruptura en septiembre del 2025, la cual no pudo continuar por el cambio de condiciones generales en el mercado. Lamentablemente, esto detuvo mucho de su repunte. Lo de Binance también terminó afectando, y fíjate que ahora la cotización está muy cerca de los mínimos del 2023. Es como si todas las altcoins estuvieran retornando a este nivel. ¿Recuerdan cuando veíamos los soportes en las capitalizaciones que les mencionaba y cómo estábamos cerca de esos soportes históricos? Pues bueno, estas cotizaciones son un reflejo de ese soporte histórico, y yo veo un margen que perfectamente, si las condiciones de confianza empeoran, que AVAX pueda visitar esta zona de 10, de $9, que también rellenarían esa sombra que quedó del 10-10. Tengo la teoría de que esa sombra tendrá que llenarse por la mayoría de altcoins, y no sé si AVAX será la excepción o si podrá hacerlo. Sin embargo, están esos mínimos, y lo que quiero indicar también no es solo la parte negativa de esto, ¿no? Porque no nos gusta ver a nuestras monedas en ese precio, sino que cuando la confianza se recupera, los repuntes de este tipo de proyectos tienden a ser muy agresivos. Entonces, ahorita es difícil de verlo, es tan difícil como cuando transitábamos el 2022, 2023, pero cuando la confianza se recupera, los repuntes son muy, muy agresivos, y ojalá que AVAX pueda estar en esa conversación. Otra moneda, Polkadot. Polkadot, yo creo que es de las que más ha sufrido. El cambio de sus tokenomics tampoco le ha caído bien junto al ciclo de mercado, y a diferencia de otras monedas, Polkadot perdió las medias de 200
200 y de 50 periodos desde enero del 2022. Desde entonces la moneda solo se recuperó en noviembre del 2023, fíjate, cuando estuvo cotizando por un tiempo por encima de esta media en un precio de unos $12, lo cual replicaría a finales del 2024, pero que como he explicado en otros videos, la emisión de moneda de Polkadot ha sido tan grande que ya el acercarse a 12, $15 es como haber tenido un 50-60% de toda la capitalización que tuvo en el 2021. La moneda no ocupaba llegar a $30 para tener la mitad de su market cap, con haber llegado a 12, porque la emisión, la impresión de monedas de Polkadot fue demasiado agresiva y esto hizo que el valor se diluyera a grado tal de que estamos tocando una zona de agosto del 2020. Aquí ya ni siquiera hablamos de los mínimos del 2023 que estaban por acá, no, estamos hablando del 2020 y ya la sombra del 10-10 de Binance nos demostró que Polkadot puede ir más abajo. Aquí indica 63 centavos. Me costaría mucho ver a Polkadot en ese nivel de precio, en especial después de esa reestructuración de los tokenomics que yo creo que juegan a favor de Polkadot en el largo plazo, pero ya sabes que ante la pérdida de confianza podemos ver cualquier cosa y es importante estar preparados. Por ahora, $1.60 se convierte en su soporte más cercano, pero en caso de perderlo, estamos abiertos a cualquier probabilidad hasta que se descubra un nuevo suelo, así que mucho cuidadito si estás haciendo acumulaciones de DOT por ahí. Igual, yo creo que aquellos que están asumiendo riesgo, si el mercado recupera confianza, le va a recompensar de una manera bastante mayor a otros, pero es lo que tienen los mercados. Si te expones a un mayor riesgo, hay más probabilidades de que tengas pérdidas importantes, pero también de que tus beneficios sean mucho más exponenciales que aquel que solo está acumulando Bitcoin o Ethereum, ¿ok? Pero esto depende del perfil de riesgo de cada uno. Hablemos también de otra moneda de excelente narrativa, excelente tecnología como es Synctive, pero que se ha vendido de una manera mucho más agresiva que Polkadot. Y eso que sin tener, bueno, no mucho más agresivo que Polkadot, pero también muy agresivo como Polkadot, pero esta sin tener el grado inflacionario que posee Polkadot. Más bien es una moneda muy escasa. El mercado todavía no le favorece, cotiza en 4,53 y si nos fijamos, este no es un registro de soporte que tenga a lo largo de su historia, pero si vemos que la sombra de Binance se extendió hasta $2,63. Yo creo que un escenario de ese tipo, de otra visita a 2,70, solo puede darse por un problema estructural del proyecto o también porque Bitcoin finalice su ciclo y ahí nosotros veríamos visitas de esta naturaleza, que sería la famosa caída final entre la mayoría de altcoins. Pero por los momentos su soporte está en 4,10, es la última zona que respetó y probablemente la zona que esté a prueba para las próximas jornadas. Todavía muy lejos de sus medias de 200 y de 50 periodos, así que es pronto para hablar de un cambio de tendencia al alza. Esto también lo expliqué en videos anteriores. Las personas, dependiendo de su perfil de riesgo, pueden tomar dos decisiones. Número uno, puedes empezar hacer compras, acumulaciones en los soportes históricos que tengan las monedas, especialmente desde una lectura semanal como estamos haciendo. Puedes tomarlo porque eso te permite anticiparte al mercado. Ya cuando la moneda recupere, tú te aseguras de haber acumulado en una de esas zonas históricas que no se visitan siempre. Pero para aquellos que son más conservadores, es mucho mejor dar tiempo, esperar que una nueva tendencia de recuperación al alza se pueda ir formando y cuando ésta se confirme, entrar al mercado. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor entras al doble de precio del que está la moneda actualmente. Y lo curioso de esto es que no hay ninguna garantía, porque quien compra en el soporte no puede asegurar de que ya la moneda dejó de caer aquí. No, todo lo contrario, ¿no? También puede ocurrir de que la moneda continúe cayendo. Entonces, estos son riesgos que dependen del perfil de riesgo que tú tengas en el mercado. Hablemos también de NIR Protocol, que está tocando igualmente su soporte y este sí, ya rellenó la línea, la sombra de la caída que hubo en el 10 días, incluso nos dejó un nivel más bajo en esa zona de $1,40. El mínimo que tenemos de NIR es de octubre del 2023 cuando cotizó en 95 centavos o $1. Muchos me preguntaban antes, ¿crees que NIR caiga mucho o que llegue a esto y lo otro? Y esta creo que ha sido la moneda a la que más desconfianza le he podido tener en su volatilidad, porque siempre he visto probable de que cualquier rato nos sorprende visitando $1. Le tenía más desconfianza que Celeste, fíjate, Celeste fue la que más me traicionó, digamos, en el comportamiento de precio. Entonces, se puede dar, claro, otra visita a $1, pero por ahorita tenemos un soporte en la zona de $1,40, para ser más precisos. En caso de que esto no se respete, yo sí veo muy probable que volvamos a visitar el dólar.
¿Qué pasa con NIR? Que ya intentó un par de rupturas de la media de 50 en semanal y no fue posible, pero probablemente en la próxima sí veamos una ruptura importante cuando el mercado recupere la confianza. La ventaja, entre comillas, de estas monedas que ya fueron tan castigadas es que en teoría no deberían caer muchísimo más si Bitcoin continúa con una tendencia a la baja y va a visitar su precio realizado, pero bueno, prácticamente están en el suelo y a precios casi del año 2023. Para todo aquel que quiera acumular o hacer algún tipo de compra, creo que puede ir aplicando un DCA en estos niveles, siendo consciente de los riesgos que platicábamos antes. Hablemos también un poco de Render, que ha sido una moneda también muy golpeada últimamente, que me sorprendió con el mínimo que estaba tocando de dólar con 20 centavos, pero que coincide muy bien con el soporte de agosto del 2023. Si te fijas, justo aquí Render venía recuperándose, venía de mínimos, de una moneda que costaba solo 70 centavos, hizo una gran ruptura por encima de la media de 50 y en el retroceso, fíjate cómo la utilizó como soporte. Render pasaría de 50 centavos a costar 13 dólares con 86. Eso fue una locura. Se multiplicó más de 26 veces. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender de este comportamiento? Que ahorita tocó este soporte histórico en 1,16. Entendemos que es una zona que podría respetar render por un tiempo. Estaría haciendo algo de rango en todo este nivel. Y mientras no supere la media de 50 periodos, que está en torno a 3 dólares con 20, 3 dólares con 30, entonces no podemos hablar de un cambio de tendencia, pero no desconocemos de que Render, al igual que otras, sí están en esos soportes mínimos históricos y es ahí donde las oportunidades pueden aparecer y donde ciertas cotizaciones se vuelvan más interesantes. Hablemos de XRP. Fíjate que XRP ha sostenido el valor de 2 dólares mucho tiempo, ahorita cede un poco, está en 1,90 e identificamos que a pesar de las sombras que deja en varias semanas, ya hay una sombra que se ha visitado varias veces y es esta zona de 1,77. Es muy probable que si la caída continúa lleguemos a ver ese nivel para XRP, a diferencia de otras monedas, porque aquí nos metemos ya, digamos, al grueso de las altcoins, a diferencia de otras, XRP sí estuvo cotizando por encima de la media de 50 periodos bastante tiempo, pero ya cumplió con un par de cierres debajo de ella y esto te sugeriría venta, ponerte en corto sobre la moneda de 2 dólares con 20. Esto, para quienes lo hicieron, bueno, están ahorita produciendo una ganancia, pero mientras XRP no sea capaz de superar la media de 50 periodos, no podemos decir de que la tendencia se recupere. Más bien que hay probabilidades de una visita a su media de 200 periodos, que sería en 1 dólar con 9 centavos. ¿Cómo se daría una visita hasta esos niveles? Si Bitcoin llega también a su precio realizado. Lo normal es que todas esas altcoins también le puedan seguir. Pero si Bitcoin se logra mantener ahí en rango, no pierde 80.000 dólares ni nada de esto, es muy probable que XRP también muestre algo de fortaleza y se mantenga en rango en esta zona. ¿Qué más podemos ver por aquí que sea interesante? Bueno, me gustaría ir a la cotización de Solana y aquí tengo que mostrar también los datos del RSI. Fijémonos que Solana tiene un soporte muy sólido en 120 dólares y esto viene desde el 2024. Hemos hablado de este nivel en más de una oportunidad, ha estado muchas semanas haciendo rango entre 120 y 146 dólares y parece que no despega de ahí. Entonces también es una zona que está defendiendo muy bien y que al igual que XRP está por debajo de la media de 50 periodos, pero por encima de la de 200. Así que en escenarios de volatilidad, lo normal es que Solana visite su media de 200 periodos, que eso es un precio cercano a 100 dólares. No será la primera ni la última vez que veremos a Solana visitando estas zonas, pero es importante si la estás acumulando, si llevas un plan de CA como yo lo estoy llevando sobre Solana, que estemos preparados por si vemos caídas de este tipo. Siempre conservar algo de liquidez para aprovechar precios más bajos y a lo mejor hacer una acumulación un poquito más fuerte. En el caso de Solana, pues yo no tengo dudas porque es una de las monedas sólidas de mi portafolio y es una moneda que yo sí quiero acumular y que obviamente ha entrado a los productos institucionales. Y una vez que te ganas un lugar en producto institucional, lo normal es que estés en la conversación de futuro. Ahorita, insisto, el sentimiento es malo, pero a pesar de ese mal sentimiento, cuando las cosas empiezan a variar un poco, creo que esto va a cambiar. RSI semanal de 39 puntos, uno de los más bajos históricamente, así que me parece también uno de esos niveles interesantes de acumulación. Si sumamos los datos en cadena de un Solana que
en promedio de precio en cadena está en 145 y en mercado a 127, bueno, también es un precio para ir acumulando con ventaja. Quisiera también hablar de BNB, que toca $879. Es de las pocas excepciones que vamos a ver en este video y es que sigue cotizando por encima de la media de 50 periodos y lo ha utilizado como un soporte en varias oportunidades. Si el retroceso continúa y tenemos una caída cerca de 800, volveremos a tocar esta media de 50 periodos. Sería preocupante, o yo creo que una de las maneras en las que BNB puede perder esta media es con ese cambio de ciclo de Bitcoin, con un ciclo de noticias muy negativos y podría empujarle su precio hasta la zona de $550 perfectamente. Pero hay que decir que esta es una de las monedas de mejor desempeño. El año pasado también la coronamos como la moneda de mejor desempeño durante el 2025, de mayor crecimiento y de mayor aguante. Ante toda condición de mercado, lo ha hecho bastante bien y por eso se convierte también en una de mis favoritas y una de las fijas en el portafolio. A diferencia de otras, su RSI apenas está por 49 puntos, así que no ha caído tanto como otras, pero bueno, puede funcionar. Y me gustaría ir terminando con Ethereum y con Bitcoin. ¿Qué tenemos acá? Que Ethereum ha estado peleando con la media de 50 periodos desde hace varias semanas, la pierde por ratos, vuelve a superarla y en esta vela en particular sí que parece una venta muy agresiva, considerando que hoy es jueves y que esta vela va a cerrar el domingo a tipo 6 de la tarde. Si la tendencia de la semana continúa así, podría ser la primera vela importante después de casi 2 meses que rompa esta media de 50 periodos y aumenta las probabilidades de que Ethereum vaya a buscar su precio realizado en cadena, esa zona de 2.500 a $2.600. Puede verse como una oportunidad para muchos para poder hacer algún tipo de acumulación, aunque Ethereum ha tenido la costumbre incluso de perder ese nivel, como pudimos notar en abril del año pasado, entre abril y marzo, cuando la cotización se fue hasta $1.400. Aquí estoy poniendo el peor de los escenarios, pero en condiciones normales, Ethereum tendría que seguir moviéndose entre 2.900 $3.000. En un escenario de algo de temor, visitaría entonces su precio realizado de 2.500 y ya en el apocalipsis de las criptos sí que veríamos un fondo por debajo de los $2.000. Su RSI está en 40 puntos, no está sobrevendido del todo, pero bueno, se entiende de que estamos en ese periodo de rango donde para algunos este precio puede ser muy interesante para hacer acumulaciones. Ethereum es otro de los proyectos fijos en mi portafolio con influencia institucional y por supuesto que lo voy a tener en mi cartera. Y quiero terminar con un breve comentario sobre Bitcoin, haciendo primero un acercamiento. Este rango de Bitcoin parecía que se iba a romper la semana pasada, no fue así, y volvemos al terreno bajo, en una zona de $88.400. ¿Cuál es el mínimo que se puede tocar? Lo hablamos en los últimos vídeos y ese mínimo está cerca de $85.000. Y lo peor que le puede ocurrir, digamos, es repetir esta sombra que tuvimos en la semana de noviembre, que es la zona de $80.000 para BTC. Un comportamiento como ese empujaría todo el mercado de las criptomonedas también a la baja, a los siguientes soportes, si es el nivel más cercano, o a soportes desde los últimos soportes que rebotaron, como vimos en las anteriores monedas. Entonces, es Bitcoin que nos está marcando el tiempo de a dónde nos vamos a mover. Si Bitcoin se mantiene en rango o si logra tener un repunte, incluso una ruptura por encima de esta zona, podemos empezar a hablar de un alargue de ciclo. Pero ¿cómo se tiene que dar ese alargue? Bueno, rompiendo la media de 50 periodos que está en $101.000. No es solo una media simple, sino que hablamos que es un nivel muy cercano al precio realizado en cadena de Bitcoin. Por lo tanto, no es una zona cualquiera, sino que es una zona, me refiero al precio realizado de los holders de corto plazo, sino que es una zona de mucha importancia y por eso también es tan difícil de superar. Y mientras la confianza suficiente no esté en el mercado, no creo que veamos esta ruptura. Bitcoin ya nos demostró muchas semanas que puede permanecer en un rango que agobia a mucha gente y de repente el despegue es tremendo y le sigue el resto del mercado. Mira, por ejemplo, lo ocurrido aquí. En la corrección del 2024 pasamos desde el mes de marzo hasta el mes de octubre del 2024 en un rango que se extendió de 49.000 a $72.000. Esa era la variación que había en ese momento antes de que Bitcoin
despegara y marcara máximos históricos de 109.000 y 126.000 dólares. Así que la gran interrogante aquí está sobre la mesa. ¿Está Bitcoin replicando un movimiento de esta naturaleza? ¿Vamos a estar mucho más tiempo en rango y Bitcoin va a alargar su ciclo? ¿O de verdad nos vamos al precio realizado? Y pues todos estamos ansiosos esperando la respuesta de que eso ocurra. Estamos esperando la ruptura de este rango para saber la dirección que el precio podría tomar. Ahora, yo te lo dejo y te lo paso a ti. ¿Qué crees tú que va a ocurrir con Bitcoin? ¿Crees que vamos a tener un cambio de tendencia importante al alza y el ciclo se alargará? ¿O te parece que Bitcoin se está preparando para completar su cambio de ciclo e ir a buscar el precio realizado de 56.000 dólares? Estaré encantado de leerte en los comentarios. Si quieres aprender cómo hacer un DCA porque te interesa acumular satoshis o algunas altcoins en este momento, te dejo este video que todavía está en oculto para que lo puedas ver y también te dejo el video en el cual comparto cómo nos ha ido después de 60 días comprando Bitcoin mientras se mantiene en esta enorme volatilidad dentro de su rango. Te veo en la próxima y te deseo muy buena inversión.